Más estudiantes. El día de hoy vamos a compartir la presentación del formador reflexivo. Esto en el sentido de instalar el concepto de reflexión crítica dentro de la práctica pedagógica para que ustedes puedan aplicarla y utilizarla a lo largo de su formación. El objetivo que tiene esta presentación es comprender los diferentes referentes teóricos que sustentan el proceso de reflexión de la práctica de la educación parvularia. Para ello, vamos a revisar primero los distintos referentes teóricos que existen relacionados con el tema de reflexión. Vamos a dar algunos elementos o señales sobre los aportes de la reflexión a la mejora de las prácticas pedagógicas y finalmente vamos a hablar en qué consiste una práctica reflexiva pedagógica. ¿Por qué es muy importante que un educador reflexione sobre su práctica pedagógica? Como ustedes ya lo han escuchado de una u otra manera, la reflexión es el elemento principal que a nosotros nos moviliza dentro de la práctica pedagógica. ¿En qué sentido? En que a partir de la reflexión es que el docente desarrolla capacidades autónomas dentro de su proceso pedagógico, lo que le permite tomar decisiones y poder hacer cambios a estos elementos de la práctica pedagógica. La reflexión en sí tiene ciertos elementos de la investigación, los cuales están ligados completamente a lo que son sus prácticas pedagógicas. Ustedes en su proceso de práctica, para poder llevar a cabo el proceso de reflexión, tienen que desarrollar una investigación sobre su propia práctica. Esta investigación sobre su propia práctica se enfoca a mirarse a sí mismo, como también mirar a los otros, a los niños y al entorno. Solo de esa manera van a poder ustedes asumir un proceso reflexivo de su actuar pedagógico y de esa forma poder hacer las transformaciones de las prácticas educativas de manera autónoma, de forma que ustedes mismas puedan generar los cambios y las mejoras necesarias en su actuar pedagógico. Ustedes ya saben y conocen el texto Talleres Pedagógicos, escrito por la Facultad de Educación a los inicios de los años 90, cuando se asume este paradigma de la reflexión crítica frente al actuar pedagógico. La facultad ya tiene una trayectoria en este tema, hay un enfoque socioconstructivo detrás de él, que es el que lo sustenta, que es el que lo fundamenta, y en función de esos aspectos, cuando ustedes asumen la reflexión en su proceso educativo, ustedes mismas se reconocen como un investigador en constante aprendizaje, con interés en la construcción de conocimientos pedagógicos y disciplinares. Todos estos aspectos que se han señalado ahora, ustedes los leyeron el semestre pasado en el texto de Talleres Pedagógicos de la doctora Gloria Inostroza de Celis. Vamos entonces ahora a saber qué es la reflexión. La reflexión es un proceso en el cual ustedes hacen una evaluación o un examen cuidadoso sobre cuáles son aquellas creencias, cuáles son aquellas teorías o cuáles son aquellos elementos que movilizan su actuar pedagógico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una historia, ustedes tienen identidad personal, las cuales de una u otra manera las van haciendo que reflexionen sobre sus procesos de práctica. Al ser la reflexión una evaluación de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros observamos, podemos decir que la reflexión entonces es un modo de pensar que implica profundizar, analizar, estudiar y meditar sobre algo detenidamente, con atención y con cuidado. Si bien es cierto, la reflexión aparece aquí con distintos conceptos que la acompañan, cada uno de estos procesos se va desarrollando y se va profundizando a partir de los procesos de reflexión y los niveles de reflexión, contenido que vamos a revisar próximamente en una segunda clase. ¿Sobre qué reflexionar entonces? La reflexión implica, como aquí se señala, poner en duda todo aquello que yo hago de manera sistemática, ordenada y de forma investigativa. Solo voy a poder reflexionar si yo tengo una actitud abierta y comprensiva ante la crítica, si tengo apertura frente al error y entiendo que el error es una fuente de aprendizaje. La reflexión, ¿de quién deriva? La reflexión deriva de nosotros mismos cuando hacemos autocrítica,
pero también deriva de los demás, cuando nos hacen una crítica constructiva. ¿Por qué es importante entonces reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas? En primer lugar, porque la reflexión nos va a permitir entendernos como agentes educativos. Nos va a permitir conocer cómo estamos actuando y, lo más importante, nos va a permitir evaluar nuestra práctica pedagógica y nos va a permitir cambiar y hacer las transformaciones necesarias en función de la mejora de esta. ¿Qué preguntas me puedo hacer al reflexionar? ¿Está ocurriendo algo que me sorprende y que no es habitual? ¿Qué está sucediendo en mi práctica pedagógica? ¿Es adecuado en este momento lo que estoy haciendo o no? Si no estoy en buen camino, ¿hay una mejor forma de proceder? ¿Debo comprobar conmigo mismo si la práctica pedagógica que desarrollo es potenciadora para el aprendizaje de los niños? ¿Cómo he estado pensando? ¿Tengo que modificar mi práctica pedagógica para responder a las características, necesidades e intereses de los niños y niñas? Estas son algunas preguntas que un buen profesional, un buen profesor, podría hacerse luego de su práctica pedagógica. Si ustedes se dan cuenta, todas estas preguntas lo que hacen es evaluar nuestro desempeño, es evaluar cómo nosotros estamos actuando y cuáles son las decisiones que estamos tomando para poder llevar a cabo buenos procesos pedagógicos. Lo más importante, después de responder estas preguntas, siempre es buscar las alternativas de cambio, las alternativas de acción, la transformación o la mejora de nuestro proceso educativo. ¿Qué es la práctica reflexiva entonces? La práctica que ustedes van a llevar, ¿no es cierto? La práctica con la cual ustedes tienen que empezar ya a desarrollar su futura línea pedagógica. La práctica pedagógica se define como una actitud sistemática de análisis y valoración para el diseño de nuevas estrategias que pueden incidir de manera positiva en el aprendizaje de los niños y en el propio desempeño de todos los agentes educativos. Por lo tanto, la práctica reflexiva implica que yo tengo que ser una persona ordenada, que tengo que ser una persona sistemática en el sentido de que debo llevar un registro, el cual ustedes van a aprender a desarrollar en su bitácora de proceso o su diario reflexivo. Debo ser ordenada, sistemática, debo dejar registro escrito sobre las acciones que estoy llevando a cabo. ¿Para qué? Para poder diseñar nuevas alternativas, nuevas acciones que me permitan hacer los cambios necesarios. ¿Para qué? Para que el niño aprenda mejor, para que yo pueda trabajar mejor con mis equipos de trabajo, para que pueda integrar de manera adecuada a los integrantes de la familia al proceso educativo y para que pueda mejorar en definitiva mi actuar como profesor. La práctica reflexiva debe estar enfocada a situaciones, acciones y problemáticas concretas del contexto educativo y a la vez estar estrechamente vinculada con la acción y el ambiente educativo. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros pensamos en la práctica reflexiva, esta práctica reflexiva es propia del agente educativo y, como bien se señala en esta diapositiva, tenemos que analizar situaciones que sean contingentes a las situaciones educativas internas y externas de nuestros centros de práctica. ¿Por qué es importante entonces reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas? En primer lugar, porque a partir de la reflexión nosotros hacemos un reconocimiento a los agentes educativos como seres históricos sociales. Cada persona integrante de nuestra comunidad educativa, cada niño integrante de nuestras aulas es una persona que viene con creencias, patrones, con una identidad que es propia. Por lo tanto, cada persona va a ser distinta. Cada persona tiene características, tiene fortalezas y debilidades, y frente a ese entorno de diversidad, yo debo reconocerlo y reflexionar sobre ello. También es importante porque nosotros, como agentes educativos, tenemos que profundizar nuestra mirada reflexiva. ¿A través de qué? A través de referentes teóricos y a través de referentes prácticos. Una buena reflexión no puede ser una reflexión en la cual yo solamente piense, analice y describa,
sino que tiene que ser una reflexión en la cual yo, a partir de la discusión teórica y los elementos que mi propia práctica me da, voy a poder hacer los cambios necesarios. Y finalmente es importante porque me permite construir conocimientos sobre mi propia enseñanza. De esta manera soy yo mismo quien soy el gestor del aprendizaje y quien se da cuenta de cuáles son aquellas situaciones que en futuras situaciones voy a poder desarrollar de buena manera. Si bien es cierto, hasta el momento hemos estado hablando de una práctica pedagógica individual, es importante también señalar por qué se debe reflexionar en comunidad educativa sobre nuestras prácticas pedagógicas. En primer lugar, porque cuando nosotros trabajamos con más personas, con personas que nos acompañan en este proceso educativo, nosotros tenemos que tener claro que todos de una u otra manera tenemos un rol activo en el proceso de aprendizaje, que tenemos un control sobre el mismo a través de la reflexión sistemática sobre la práctica y una estrecha relación entre algunos elementos que ejercen un rol en este proceso. ¿Cuáles son estos elementos? ¿O qué elementos nos permiten a nosotros también socializar las prácticas pedagógicas? En primer lugar, realizar esquemas conceptuales existentes en los actores o agentes educativos. En segundo lugar, desarrollar el conocimiento que recibimos. En tercer lugar, el conocimiento experiencial, la práctica y luego la reflexión. Respecto de la práctica pedagógica, ¿qué debiera entonces preguntarme? Podrían ser preguntas como: ¿de qué nos interesa reflexionar en el jardín infantil? ¿Por dónde podemos iniciar la reflexión pedagógica? ¿En qué se ven favorecidos los niños y niñas si reflexionamos sobre nuestras prácticas pedagógicas? Todas estas preguntas nos llevan a una gran conclusión, que es que la reflexión nos permite pensar, la reflexión nos permite identificar situaciones críticas para poder analizarlas y transformarlas. Reflexionar junto a otros implica tener presente el racionalismo crítico. ¿Por qué? Porque la reflexión en sí, ya como lo dijimos anteriormente, es un proceso social. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos con otras personas. Y si yo instalo los procesos reflexivos en una institución educativa, puedo desarrollarlos de manera individual, pero necesito del aporte y de la mirada de los otros agentes sociales. Es un proceso de formación innovador. Las prácticas reflexivas hoy día no están instaladas en todas partes. Por lo tanto, esto es una innovación que ustedes, como futuras educadoras de párvulo, ya pueden instalar para mejorar sus prácticas pedagógicas. Y por último, requiere dar pasos importantes en función de dejar atrás una racionalidad que ha restado la posibilidad de otorgar a los agentes educativos espacios de participación, creatividad e innovación en su quehacer pedagógico. Reflexionar junto a otros también implica interactuar. Significa dialogar, significa discutir, significa reflexionar y finalmente llegar a consenso. Cuando nosotros instalamos la práctica reflexiva o cuando ustedes instalan la práctica reflexiva en sus tríos de práctica, de una u otra manera van a tener que pasar por estos elementos. Van a tener que aprender a dialogar, van a tener que aprender a consensuar y negociar, van a aprender e instalar el concepto de reflexión. ¿Para qué? Para llegar finalmente a un consenso de las decisiones. Implica entonces desarrollar capacidades reflexivas de los agentes educativos y situar la formación docente en un escenario diferente y esperanzador. Desde la pedagogía crítica, transitar desde un interés práctico hacia procesos de formación críticos y reflexivos permite la autonomía del agente educativo. En este aspecto me quiero detener, pues la autonomía del agente educativo es uno de los elementos que ustedes ya conocen, que es una de las principales características que se desarrollan a partir de la identidad profesional. Un profesional autónomo es un agente de cambio. Un profesional autónomo es una persona que actúa en función de la reflexión de sus propios actos. La autonomía de un agente educativo se entiende como una responsabilidad moral propia,
debe ser un valor instalado en nuestra identidad profesional y se promueve a partir de la autonomía el desarrollo de competencias que tienen que ver con el crecer profesionalmente, pero también con la acción concreta en contextos particulares, es decir, con los cambios que yo puedo propiciar en mis centros de práctica en función de las características sociales, culturales y, por qué no decir, profesionales y personales que existan en nuestra institución. Por lo tanto, si nosotros pensamos en el concepto de autonomía profesional, estamos pensando también en que, o estamos entendiendo entonces que la autonomía nos lleva o genera un interés emancipador en el contexto en que yo voy a movilizar mis acciones, pero también puedo movilizar las acciones de los otros agentes que están conmigo en el centro educativo. Ustedes, como estudiantes de prácticas iniciales, van a ir desarrollando de a poco este interés emancipador al momento de querer transformar y mejorar sus prácticas pedagógicas. Veamos ahora entonces cuáles son aquellas condiciones para desarrollar una buena práctica reflexiva. En primer lugar, desarrollar y tener presente la apertura y flexibilidad intelectual. Sin la apertura, sin la flexibilidad intelectual, es muy difícil poder desarrollar y generar una buena práctica reflexiva. Apertura en relación a los comentarios, en relación a aquellos elementos que tal vez otras personas de mi entorno, mis compañeras de práctica, puedan señalar en relación a mi práctica pedagógica. La responsabilidad por las consecuencias de la acción. Cuando yo pienso, cuando yo analizo, cuando yo reflexiono, tengo que ser responsable frente a todas las situaciones con las cuales yo me voy a encontrar. Si me doy cuenta de que soy un educador que en la acción pedagógica tiene dificultades en la didáctica y en la enseñanza con los niños, yo tengo que hacerme cargo y tengo que hacerme responsable de esa debilidad. Tengo que mirarla, tengo que analizarla y tengo que ser consciente de cuáles son los elementos que conlleva esa acción. El compromiso también es una condición para la buena práctica reflexiva. ¿Por qué? Porque me tengo que hacer cargo de lo que estoy asumiendo. Tengo que asumir la responsabilidad de un actuar que incida en el aprendizaje colaborativo y que incida en mi propio aprendizaje. Si vemos los aportes de la reflexión crítica ahora desde los distintos estamentos educativos, podemos señalar que cuando nosotros instalamos la reflexión crítica, los agentes educativos, es decir, las educadoras, los equipos técnicos, ustedes como estudiantes en práctica, pueden llegar a desarrollar estas tres categorías, o estos tres elementos, o estas tres situaciones. En primer lugar, ser guías y provocadores de situaciones de aprendizaje de calidad. Deben orientarse a trabajar para la autoformación más que para corregir y motivar el respeto mutuo. Si se dan cuenta, son actitudes, son estrategias que ustedes como futuros educadores y sus equipos de trabajo pueden llegar a desarrollar. Entre ustedes mismas pueden orientarse y pueden sugerir diferentes mejoras a sus situaciones de aprendizaje. Pueden orientar el trabajo propio y el trabajo del otro. Y por supuesto, motivar el respeto mutuo. ¿A través de qué? A través de un lenguaje que sea un lenguaje enriquecedor, un lenguaje que sea crítico, que no dañe a la persona y que propicie por sobre todo los buenos tratos en los equipos educativos. El aporte de la reflexión crítica hacia el aprendizaje es que si yo soy una persona que reflexiona críticamente, voy a ser un facilitador. Voy a tener claro cuáles son los saberes relevantes, novedosos y funcionales y bien estructurados para que puedan ser aprendidos de manera comprensiva y no mecánica. Y por último, ¿cuál es el impacto del aporte de la reflexión crítica con los niños y con las niñas? En primer lugar, es que voy a propiciar situaciones de enseñanza que sean mucho más interesantes y que sean mucho más atractivas para los niños. ¿Por qué? Porque yo me hago cargo de entender cómo y qué necesita aprender el niño.
Por lo tanto, voy a ser un educador que desafíe la indagación, la pregunta y el aprendizaje crítico y el aprendizaje cuestionador por parte de los niños. Voy a ser capaz de promover la autonomía intelectual en estos, en el sentido de que si yo aprendo a pensar, también puedo enseñar a pensar y puedo enseñarle a los niños que la enseñanza no es un entregar información, sino que es una construcción mutua de aprendizajes. Y finalmente, puedo generar en los niños la capacidad de ser un sujeto constructor activo de su propio conocimiento, es decir, un niño autónomo, un niño que se preocupa por saber cómo aprende y de qué forma aprende. Para ir cerrando ya esta sesión de clases, es importante recordar que la reflexión como proceso no se puede llevar a cabo si no es de manera sistemática. La sistematicidad se va a reflejar a través, en el caso de ustedes, de sus bitácoras de proceso o diarios reflexivos que sus compañeras les entregaron al inicio de la actividad de las prácticas pedagógicas. En esta bitácora ustedes deben ir registrando, de acuerdo a la pauta que se les va a entregar, todos aquellos elementos que les permitan enriquecer y mejorar su práctica pedagógica. Si bien, en primer lugar, la reflexión es más bien individual, porque yo soy quien me doy cuenta de lo que está sucediendo, también la reflexión es un espacio compartido y dialogado, porque en muchas ocasiones el otro que me acompaña puede visualizar situaciones que yo no estoy mirando dentro de mi práctica pedagógica. Y finalmente, la reflexión, para que genere cambios, tiene que ser fundamentada, tiene que ser respaldada por elementos teóricos que permitan transformar y entender por qué tengo ciertas concepciones que están movilizando mi actuar. Cuando cumplimos todo este ciclo, podemos decir que estamos reflexionando. El reflexionar no es solo pensar, no es solo indagar, sino que el reflexionar es ver qué es lo que me sucede, registrarlo, analizarlo de manera individual, socializarlo y compartirlo con mi equipo de trabajo y finalmente fundamentarlo para buscar aquellas estrategias de acción que permitan generar los cambios pertinentes. Chicas, esta ha sido la primera revisión del concepto de reflexión que hemos tenido. Agradecemos su atención y les invitamos a ver un segundo video que ya nos entrega algunas indicaciones sobre lo que es las etapas de la reflexión y los niveles con los cuales ustedes tienen que ir avanzando para alcanzar el máximo nivel de reflexión. Muchas gracias.